A continuación, comunicación y lenguaje, quinto diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema oraciones subordinadas del área de comunicación y lenguaje de quinto diversificado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, el pensamiento lógico y la habilidad lingüística. Y antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o bien las desinfectes con alcohol en gel. Y le damos la bienvenida a Abdi, quien nos acompaña en esta oportunidad en la interpretación de la lengua de señas. Gracias, Abdi. Como has visto en sesiones anteriores, existen ciertas clasificaciones de las oraciones. Ya viste la micro y macroestructura de oraciones simples, la micro y macroestructura de oraciones compuestas, cómo se analizan sintácticamente y qué elementos las componen a nivel de la microestructura y cómo poderlas identificar a nivel de la macroestructura. También ya has visto acerca de qué es una oración simple, qué es una oración compuesta y que dentro de las oraciones compuestas podemos encontrar las coordinadas y las subordinadas. Ahora te pregunto, ¿cuáles son las oraciones coordinadas? Según lo que viste en la sesión anterior, ¿cómo podrías identificar tú una oración coordinada? Recuerda que las oraciones coordinadas son las que están unidas a partir de conjunciones y, pero, sin embargo, y que son independientes una de otra. Es decir, no necesitan ir forzosamente unidas para que tengan sentido. En cambio, las oraciones subordinadas, como su nombre lo indica, hay una oración que se subordina, es decir, depende de la otra para tener un sentido completo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo identificar este tipo de oraciones y qué recursos o qué elementos se utilizan para construir estas oraciones. Pero vamos a iniciar con estos ejemplos. Tenemos acá oraciones subordinadas. De este lado entonces tendríamos el sujeto y de este lado el predicado, lo que se está diciendo. Como ya sabes cómo analizar a nivel de macro y microestructura, únicamente vamos a unirlas. Por ejemplo, me gusta cómo se lo dijiste, los estudiantes que todo salga bien, lo hizo, que repasen, aprobarán. ¿Cuál crees tú que corresponde a la correcta? ¿Qué sujeto corresponde al predicado correcto? Me gusta, ¿con cuál se podría relacionar? Los estudiantes, ¿con cuál se podría relacionar? Lo hizo, ¿con cuál se podría relacionar? Ahora, si te das cuenta, tienen estos pequeños nexos, o tienen estos nexos, preposiciones. Y esto es importante que lo sepas reconocer y diferenciar de las oraciones coordinadas, porque estas nos van a ayudar a identificar las oraciones subordinadas. Pero comencemos estableciendo qué es una oración subordinada. Una oración subordinada está formada por dos o más oraciones. Es decir, podrás encontrar de dos o más relacionadas por medio de preposiciones a una oración principal. ¿Y cómo podemos identificar estas oraciones? ¿Qué tipo de oraciones vamos a poder establecer? Están formadas por una oración principal, es decir, la que da pie a las demás, y una subordinada. Va a depender de esa principal para que tenga un sentido completo. ¿Y por medio de qué van a estar unidas? Por medio de nexos. Nexos como que, sí, aunque, luego, como, porque y varios nexos más, que son preposiciones. O también por medio de verbos impersonales.
Recuérdate que hay una clasificación de verbos impersonales o verboides, infinitivos, gerundios, participios. Y para poder identificar una oración subordinada que no tiene nexo, podríamos darlo de esta manera. Le gusta comer. ¿Por qué crees tú que es una oración subordinada? ¿Por qué hay una oración subordinada en esta? Así también ya te vas haciendo una idea de por qué se le llama oraciones subordinadas y por qué se clasifican dentro de las oraciones compuestas. ¿Cuál es la diferencia entre una oración simple y una compuesta? La oración simple, recuerda, está únicamente conformada por un sujeto, un predicado, es decir, es su estructura básica, mientras que la oración compuesta puede tener dos oraciones, como estamos viendo, unidas, o incluso puede llegar a tener varios verbos que están unidos por estos nexos, o varios predicados, o una oración dentro de otra oración. Ahora acá tenemos dos verbos unidos y podemos separarlos. Acá tendríamos nuestra primera oración, le gusta, tiene sentido. Comer también tiene un sentido, pero no tan completo como al unirlo con esta otra. Entonces estamos hablando que esta es la subordinada de esta, y no hay ningún nexo que las esté uniendo. Podemos identificar ahí también entonces una oración compuesta. Entonces, para nuevamente establecer qué es la oración subordinada, vamos a encontrar que son dos o más oraciones que están unidas por nexos y que se pueden dividir en la oración principal y la subordinada. La principal es la que le da el sentido a la subordinada, y también podemos identificar la principal porque está compuesta o tiene un verbo conjugado. El verbo conjugado, mientras que la subordinada puede que el verbo aparezca de forma impersonal. Y dentro de estas oraciones hay clasificaciones que van a servir de alguna forma este tipo de construcciones. La primera va a servir de forma sustantiva. ¿Te recuerdas qué son los sustantivos? ¿Para qué se utilizan los sustantivos? ¿Qué función cumplen los sustantivos? Los sustantivos son todos aquellos que nombran personas, animales, cosas, ideas, sentimientos. Por ejemplo, marcador es un sustantivo, pizarrón es un sustantivo, cartel es un sustantivo. Pero hay oraciones que en su forma completa funcionan como sustantivos. Vamos a ver acá algún ejemplo. Entonces, si estamos ante una oración subordinada que tiene la función de sustantivo, la vamos a utilizar como sujeto, puede ser el sujeto de la oración, el objeto directo o el objeto indirecto. Recuerda que el objeto directo también se le llama complemento directo, y es sobre lo cual la persona, el objeto sobre el que recae la acción de la oración o lo que está haciendo el sujeto. Mientras que el objeto indirecto es aquel que sale beneficiado de esa acción. Ahora veamos acá. ¿Cuál crees tú que se relaciona con me gusta? Me gusta cómo se lo dijiste, me gusta que todo salga bien, me gusta que repasen, aprobaran. ¿Cuál crees tú que concuerda con esto, con esta primera parte? Si te das cuenta, acá este verbo también está conjugado con me, y me se traduce o se entiende que es la primera persona gramatical de quién se está refiriendo, a quién se está refiriendo en singular. Entonces acá ya tenemos una oración. ¿Qué crees tú que es? ¿Es una oración principal o es la oración subordinada? Correcto, es la oración subordinada, porque sin un complemento aún así tiene sentido, me gusta. Mientras que estas de acá son las oraciones subordinadas. Necesitamos su complemento
o la principal para que tengan ese sentido completo. ¿Cuál crees tú que se relaciona con me gusta? Me gusta que todo salga bien. Ahora, ¿cuál crees tú acá que es el sujeto? ¿Que todo salga bien o yo, que me gusta? ¿O crees que esta oración subordinada está cumpliendo la función de objeto directo o de objeto indirecto? Muy bien, entonces ¿cómo podemos identificar si esa oración está cumpliendo cierta función? Porque lo podemos sustituir por eso o qué. Me gusta eso. ¿Qué cosa? Que todo salga bien. O nos podemos preguntar, ¿qué es lo gustado? Que todo salga bien. Entonces, si estamos hablando que lo estamos sustituyendo por eso, está cumpliendo la función de complemento directo. Entonces acá esta es una oración subordinada sustantiva que está cumpliendo la función de objeto directo. Ahora vamos con las oraciones subordinadas adjetivas. ¿Te recuerdas qué es un adjetivo? ¿Para qué sirve un adjetivo? ¿Cómo utilizamos los adjetivos? Recuerda que los adjetivos van unidos a los sustantivos y que nos ayudan a describir los objetos, animales, personas, ideas, sentimientos. Por ejemplo, marcador rojo. Estoy dando una característica acerca del color del marcador. Ese rojo ya es un adjetivo. Entonces también acá, de esta manera, estas oraciones pueden servir como adjetivos que nos van a ayudar ya sea a explicar o a especificar. Ahora veamos acá. Tenemos otras dos opciones. Trabajemos con los estudiantes. Como se lo dijiste, que repasen, aprobarán. ¿Cuál crees tú que complementa a los estudiantes? ¿Cuál se subordina a esto? Correcto. Los estudiantes que repasen, aprobarán. Ahora, ¿podrías identificar tú en dónde está la oración subordinada adjetiva? Recuérdate que nos está describiendo y que podemos eliminar esa parte y la oración aún tendría sentido. ¿Qué sucede si eliminamos que repasen? Los estudiantes aprobarán. Aún tiene sentido. Pero si eliminamos aprobarán, los estudiantes que repasen, ¿qué? ¿Qué va a suceder? ¿Te das cuenta cómo se complementan entonces? Y que de esa forma podemos identificar cuál es la subordinada. Y en este caso nos está describiendo qué estudiantes van a aprobar. Es decir, aquellos que repasen. Nos están dando una característica y está siendo específico. Entonces acá ya tenemos nuestra oración subordinada sustantiva, nuestra oración subordinada adjetiva. Y únicamente nos faltaría la oración subordinada adverbial. ¿Cómo funciona esta oración? Es un complemento circunstancial. Nos va a decir cómo, cuándo, de qué forma. Es decir, si te recuerdas la función de un adverbio, nos ayuda a describir un verbo, a decir cómo se efectúa esa acción. Es decir, añaden información sobre el verbo. Y acá únicamente tenemos esta, lo hizo, cómo se lo dijiste. Nos está describiendo cómo lo hizo. Pero podemos comprobar nuevamente si esta es subordinada, ya que si eliminamos cómo se lo dijiste, si solo decimos lo hizo, se entiende. Sabemos que lo hizo. Pero si decimos únicamente cómo se lo dijiste, la oración misma te exige otro complemento o una explicación mayor para que tenga un sentido completo. Entonces acá tenemos nuestra oración subordinada adverbial,
nuestra oración subordinada sustantivo y nuestra oración subordinada adjetivo. Y luego puedes proceder a hacer el análisis de la macroestructura y la microestructura como tú ya conoces. ¿Y cómo puedes hacer ese análisis? Primero, si te das cuenta, acá aparecen dos verbos. Entonces tenemos que analizar en dónde aparecen esos verbos. Vamos a ver un ejemplo con una oración subordinada sustantivo. Los niños que jugaban en el patio se fueron a sus casas. ¿Puedes identificar acá cuál es la oración principal y cuál es la subordinada? ¿De qué estamos hablando? Primero establezcamos en dónde está el sujeto. Busquemos nuestros verbos. Recuérdate que transmiten acciones. Entonces tenemos acá dos verbos. Jugaban, fueron. Pero ¿cuál crees que es el verbo principal? Ahora recuérdate, ¿por medio de qué te dije que se unen las oraciones subordinadas a las principales? Por medio de nexos. ¿Dónde encontramos aquí el nexo? Correcto. ¿En qué? Tenemos nuestro nexo, entonces acá ya identificamos nuestra oración subordinada, que comienza de que jugaban en el patio. Entonces podemos establecer que desde aquí para acá tenemos nuestro sujeto o sintagma nominal y de aquí para acá se fueron a sus casas, tenemos nuestro sintagma verbal o predicado. Y te das cuenta entonces que acá tenemos una oración subordinada que nos está describiendo a los niños. Es decir, si nos está describiendo los niños que jugaban en el patio, podemos decir los niños juguetones, ¿qué función está cumpliendo? De adjetivo. Entonces esta es una oración subordinada de adjetivo. Y a partir de acá, puedes tú solo analizar los elementos según lo que has aprendido de la macroestructura y la microestructura de la oración compuesta. Ya dividirlo en sujeto y predicado si tenemos otros sujetos y predicados y ya establecer cada elemento. Pero lo importante es que sepas identificar cuando aparezca en lo que estás leyendo, en lo que estás analizando, una oración subordinada y qué elementos la componen y qué funciones pueden tener dentro de la oración. Te recuerdo entonces que guardes tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste en el programa de hoy? Las oraciones subordinadas, cómo se dividen, qué función cumplen dentro de la oración principal y te comparte lo que has aprendido con algún adulto o una persona más para que verifiques que has entendido correctamente el tema. Te recuerdo que laves constantemente tus manos con agua y jabón o las desinfectes con gel antibacterial y gracias por tu atención.